salvó a un pueblo de la oscuridad del invierno y con la llegada de la primavera partió hacia el corazón de un reino, el castillo del señor feudal. Aquí comienza la épica historia de cómo Íñigo dejó de ser un guerrero para convertirse en un líder. Cuando alcanzaron los límites de la villa, ya había pasado el mediodía y el sol iluminaba los edificios de piedra con una luz cálida. La gente, congregada en la plaza, lanzó un grito de alivio al ver llegar los refuerzos. Los niños correteaban alrededor de los caballos y las mujeres se asomaban por las ventanas para observar con curiosidad a los nuevos soldados. Rodrigo Cisterna esperaba frente a la guarnición, y al ver a Íñigo, una amplia sonrisa iluminó su rostro. Al encontrarse en el centro de la plaza, Rodrigo le dio una palmada firme en el hombro a Íñigo y luego inspeccionó a los hombres, los caballos y los carros cargados. Aquello no era solo un refuerzo militar, era una inversión en el futuro del pueblo. En los días siguientes, la guarnición pareció renacer. 10 soldados podían no parecer mucho sobre el papel, pero se trataba de un equipo regular, enviado por el mismísimo Señor, hombres curtidos en batalla y acostumbrados a obedecer y cumplir misiones. Este refuerzo cambió radicalmente la defensa. Ahora no solo la entrada principal, sino también el camino del norte, el bosque del este y el paso del oeste estaban bajo patrulla constante. Los caballos nuevos y bien entrenados multiplicaron la movilidad de los jinetes. Las noticias volaban y las amenazas se detectaban mucho antes. Con los caminos seguros, los mercaderes recobraron el valor y las caravanas, detenidas durante todo el invierno, volvieron a ponerse en marcha. El mercado de la plaza volvió a ser el punto de encuentro para comerciantes de tierras lejanas. Para aprovechar este dinamismo, Rodrigo mantuvo una larga reunión con Íñigo. La guarnición debía velar ahora por las aldeas y asentamientos cercanos, que proveían de grano y mano de obra. Rodrigo decidió confiarle esta tarea a Íñigo, pero no como un nombramiento oficial. Era una alianza basada puramente en la confianza. Íñigo viajaría en nombre de la villa, llevaría los mensajes de Rodrigo y reportaría el estado de las aldeas al volver. Cuando los dos hombres se estrecharon la mano, el trato quedó sellado. No hacía falta papel ni sellos oficiales. La palabra de 2 soldados era suficiente. Las primeras semanas, Íñigo estuvo en ruta, casi a diario. Los aldeanos empezaron a reconocerlo. Se ganó la reputación de ser el hombre que portaba la lanza del Señor y en quien la guarnición confiaba. Sus intervenciones eran breves, pero efectivas. Un mensajero que no perdía el tiempo en palabrería. Sin embargo, en sus viajes, no solo transportó noticias, también puso a prueba la seguridad de las rutas. El primer encuentro con los bandidos fue inesperado, pero breve. En el camino del norte, 2 jóvenes delincuentes lo acechaban desde la maleza, pensando que era una presa fácil. Pero Íñigo tenía su espada al costado y sus reflejos eran mucho más afilados. Cuando los bandidos irrumpieron en mitad del camino, Íñigo no detuvo su caballo. Al contrario, espolió al animal. El primer asaltante no tuvo tiempo ni de alzar su lanza antes de ser neutralizado por el giro preciso y fulminante de la espada de Íñigo. El segundo intentó huir, pero no fue rival para la velocidad del corcel. Tras una breve persecución, también fue capturado. Íñigo no los mató. Se limitó a desarmarlos y les advirtió que no volvieran a dejarse ver por esas rutas, asegurándoles que sus heridas no eran más que un aviso. Los bandidos, ensangrentados pero vivos, se perdieron en la espesura del bosque. Íñigo espoleó de nuevo a su caballo y prosiguió su camino. Al caer el sol, buscó un lugar adecuado junto al sendero. Encontró un pequeño claro al borde del bosque
resguardado entre dos robles centenarios. Era el sitio perfecto, protegido del viento, con un arroyo cercano y un terreno lo suficientemente nivelado. Ató su caballo a uno de los árboles, le quitó la silla y le frotó el lomo con esmero. El animal, agotado pero satisfecho, sacudió la cabeza y comenzó a buscar pasto fresco en los alrededores. Íñigo sacó lo poco que tenía para comer de su pequeño morral: un poco de carne seca, un trozo de queso curado y media hogaza de pan duro. No era un banquete, pero bastaba para aplacar el hambre. Empezó a preparar la fogata. Recogió ramas secas del suelo, dispuso piedras pequeñas en círculo y arrancó unas chispas con el pedernal. La llama creció lentamente. Primero subió un hilo de humo y luego una luz rojiza iluminó el claro. El calor del fuego suavizó el frío del atardecer. Envuelto en su capa, se sentó frente a la hoguera y comió su pan y queso sumido en sus pensamientos. El murmullo del arroyo fluía como una melodía serena de fondo. El viento, filtrándose entre los árboles, hacía susurrar las hojas mientras un búho ululaba a lo lejos. Íñigo, observando las llamas, recordó los caminos recorridos, las personas que conoció y las vidas que salvó. Ya no era un extraño, era parte de esta tierra. Con la noche profunda, las estrellas aparecieron una a una, poblando el cielo de infinitos puntos de luz. Íñigo apoyó la espalda contra el árbol, dejó su espada al lado y cerró los ojos lentamente. El fuego, ardiendo en silencio, era su único compañero. Aquello no era solo un campamento, era un instante de libertad y paz antes de retomar la marcha. Al amanecer, recogió sus cosas, ensilló su caballo y partió. Regresaba al pueblo desde el sur, cuando el sol, a punto de ponerse, proyectaba largas sombras sobre el camino. De pronto, escuchó voces a lo lejos. No eran gritos comunes, sino el fragor de una lucha. Espoleó a su caballo y, tras una curva, vio la escena. Un viajero bien vestido estaba rodeado por 3 bandidos. El caballo del hombre esperaba asustado a lo lejos, con las riendas rotas. El viajero, de espaldas contra un árbol, intentaba defenderse con una pequeña daga, pero los asaltantes lo tenían cercado. En el suelo, 2 guardias yacían inmóviles. Los bandidos los habían asesinado. Al bajar de su montura, los 3 bandidos se giraron hacia él. Esta vez, Íñigo no se acercó en silencio. Desenvainó su acero y, con tono firme, les ordenó que dejaran al hombre en paz. El líder, un joven arrogante, no lo tomó en serio y ordenó el ataque. 2 de ellos se abalanzaron sobre Íñigo. Él esquivó la primera embestida con un paso ligero y respondió con un tajo rápido de su espada. El primer bandido cayó herido en el brazo, soltando su arma. El segundo fue más cauteloso, pero no tuvo oportunidad frente a la experiencia de Íñigo. Tras una breve danza de espadas, él también terminó en el suelo. El líder, ahora solo, vio la fría determinación en los ojos de Íñigo y prefirió huir. Los otros se dispersaron en la espesura del bosque, pero aquel que había recibido una herida grave en el cuello permanecía inmóvil. Íñigo se acercó al viajero. El hombre estaba exhausto y jadeante, pero parecía ileso. Vestía ropajes de alta calidad, una casaca de seda, un cinto de cuero con hebilla de oro y botas artesanales. No era un campesino ni un mercader ordinario. Se trataba, probablemente, de un comerciante rico o de un hombre vinculado a la corte. El viajero agradeció a Íñigo con una voz que, aunque trémula, rebosaba sinceridad. Revisó su morral y suspiró aliviado al ver que los valiosos documentos en su interior estaban intactos. Íñigo lo escoltó hasta la villa y durante el trayecto el hombre se presentó. Su nombre era Bernardo, perteneciente a una estirpe de mercaderes de telas
que abastecía directamente al palacio del señor. Había caído en una emboscada mientras regresaba de una gran ciudad del sur, y rendirse ante unos simples forajidos iba en contra de sus principios familiares. Al llegar al pueblo, la noche ya había caído y las antorchas iluminaban la plaza. Bernardo quiso mostrar su gratitud no solo con palabras, sino con un gesto tangible. Extrajo una bolsa de su morral y se la entregó a Íñigo. Contenía una suma considerable de monedas de plata. Íñigo se mostró reacio a aceptarla al principio, pero Bernardo insistió. No era solo una recompensa, sino el tributo por haber salvado su honor. Esa misma noche en la taberna, Bernardo relató la heroicidad de Íñigo, y la historia no tardó en llegar a oídos de todos los gremios comerciales de la zona. Tras este incidente, varios mercaderes empezaron a buscar a Íñigo. Tenían entregas pequeñas pero vitales, joyas preciosas, telas exclusivas o documentos que no podían permitirse perder. La fiabilidad de Íñigo, su destreza con el acero y sobre todo el aval de Bernardo les infundían total confianza. En poco tiempo, Íñigo no solo transportaba despachos de la guarnición, sino también valiosos cargamentos comerciales. En casi cada viaje entregaba mercancías de gran valor de forma segura, recibiendo a cambio pagos justos. En ocasiones, incluso se encargaba de los cobros, recuperando el dinero de mercaderes deudores para devolverlo a sus dueños. Estos encargos, sumados a su salario regular en la guarnición, transformaron por completo la situación económica de Íñigo. Ya no era un simple forastero ni un guardia temporal en la taberna. Se había convertido en una figura clave de la economía local, integrado tanto en la guarnición como en la red comercial. Su bolsa siempre estaba llena, su caballo bien cuidado y su equipo impecable. Al sentarse por las noches en la taberna, ya no se preocupaba por un simple tazón de sopa. Ahora podía permitirse un buen asado, vino de calidad e incluso algún dulce ocasional. Los habitantes del pueblo no solo conocían su nombre, sino sus hazañas. Al caminar por las calles, los mercaderes lo saludaban, los niños le abrían paso con respeto y las mujeres inclinaban la cabeza desde sus ventanas. Por primera vez en su vida, Íñigo experimentaba un auténtico sentido de pertenencia. Aquella villa ya no era un refugio pasajero, sino un hogar. La primavera se había transformado en verano, con pasos lentos e imperceptibles. Los días se alargaron y el sol bañaba los muros de piedra con una luz cálida hasta bien entrada la tarde. El rastro de la nieve en los tejados era un recuerdo lejano, reemplazado por el verdor de las hojas, jardines en flor y el eco alegre de los niños jugando en los callejones. El pueblo se había despojado del pesado silencio invernal para renacer. Cada mañana los puestos del mercado se desplegaban en la plaza exhibiendo hortalizas frescas, frutas de estación, quesos artesanales y telas. Los mercaderes bromeaban con los clientes y el bullicio de los regateos llenaba el aire. La vida fluía en su ritmo familiar y pacífico. Íñigo era ahora una pieza indispensable de la comunidad. Sus ahorros habían crecido. Tanto su paga regular en la guarnición como los ingresos de sus entregas y labores de inteligencia para los comerciantes le daban una desahogada estabilidad. Ya no se retiraba a su habitación al anochecer. Prefería las largas mesas del jardín trasero de la taberna, compartiendo el tiempo con los lugareños. La tabernera siempre le reservaba el mejor plato y se aseguraba de que su jarra de vino nunca estuviera vacía. Al verlo pasar, la gente le saludaba con afecto y los niños se acercaban sin miedo, pidiéndole a veces que les dejara ver su espada. Algunas tardes, Rodrigo Cisterna se unía a esas tertulias. El comandante
Tras finalizar sus deberes en la guarnición, se despojaba de su armadura y acudía a la taberna con una túnica sencilla. Ambos se sentaban en aquella mesa fija del rincón, sumergiéndose en largas conversaciones. Sus charlas siempre empezaban con temas militares, informes de patrulla, el estado de los caminos y las últimas noticias de inteligencia. Pero, a medida que avanzaba la noche, el diálogo cobraba profundidad. Rodrigo relataba sus años de juventud, los primeros fuertes donde sirvió, las guerras que presenció y las difíciles decisiones que tuvo que tomar como líder. Íñigo, por su parte, rara vez hablaba de su pasado, pero le gustaba escuchar. A veces, simplemente permanecía en silencio, saboreando su copa mientras atendía las historias de Rodrigo. Ese silencio se convirtió en la forma más pura de confianza y amistad entre los dos hombres. Las noches de verano teñían el pueblo de un color distinto. Tras la puesta de sol, el aire refrescaba, aunque el calor no desaparecía del todo. Las calles cobraban vida después de la cena. Las familias sacaban sillas a la puerta de sus casas y charlaban con los vecinos. Los niños correteaban por la plaza y sus risas se esparcían por cada rincón de la villa. En el jardín de la taberna se montaban mesas comunales donde cada grupo compartía una historia diferente. Eran inolvidables las veladas junto a la hoguera. En un rincón de la plaza se encendía un gran fuego en un foso de piedra. Los lugareños se reunían en los bancos dispuestos alrededor. Los ancianos narraban leyendas de antaño, antiguas batallas, héroes legendarios y tradiciones olvidadas. Los jóvenes escuchaban con los ojos brillantes. A veces, algún músico aparecía con un pequeño laúd y todos se unían al canto. Íñigo solía quedarse en un segundo plano. No hablaba mucho, pero su presencia se sentía. Una vez un anciano se volvió hacia él y le dijo: «Tú salvaste este pueblo. Nunca lo olvidaremos». Íñigo se limitó a inclinar la cabeza en señal de agradecimiento. No era hombre de alardes, pero aquellas palabras le reconfortaron el alma. Durante el día, cada cual se ocupaba de sus quehaceres. Al mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit, la mayoría buscaba el refugio de la sombra. Las tiendas cerraban y el silencio se adueñaba de las calles. Hacia el atardecer, la villa recobraba su pulso. Los hornos sacaban pan recién hecho y el aroma cálido inundaba el ambiente. La cena era el momento más sagrado. Cada familia se reunía a su mesa para repasar la jornada. En la taberna, las comidas se prolongaban y las discusiones nunca subían de tono. Todos se conocían y el respeto era la norma. Íñigo atesoraba estas veladas. Había pasado años vagando por los caminos, luchando en guerras y durmiendo en soledad. Pero ahora, sentado a esas mesas, comprendía por fin el significado de un verdadero hogar. Tener la bolsa llena no era solo una comodidad material, era libertad. Podía pedirse otra copa si lo deseaba, invitar a un amigo a comer o simplemente sentarse en un rincón tranquilo a observar el mundo. Sin embargo, el respeto de los lugareños era mucho más valioso que el oro, pues era un respeto ganado con creces. Nadie le honraba por obligación, sino porque protegía la villa, aseguraba los caminos y facilitaba la vida de todos. Las noches transcurrían así, lentas, pacíficas y cálidas. El pueblo se sumía en el sueño bajo un cielo estrellado. Las hogueras se extinguían y las voces se apagaban. Al retirarse a su aposento, Íñigo contemplaba las calles oscuras desde su ventana. Todo estaba en orden. La villa estaba a salvo. La vida fluía y él, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. El verano avanzaba intenso pero sereno. Los graneros, ya repletos en previsión del invierno, motivaban a los habitantes a seguir trabajando.
Íñigo saboreaba cada instante de esta paz, pues sabía que la vida estaba hecha, precisamente, de momentos como estos. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.